Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana a través de Uchile TV. Hoy vamos a conversar sobre la validez de los datos y alcances de las últimas encuestas respecto al futuro de la nueva Constitución y también la evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero antes de empezar, les recuerdo que Uchile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital, en la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco en la señal 11.2. También nos pueden ver en Valparaíso, Valdivia y Puerto Montt en el canal 10.12, por nombrar a algunas ciudades. También tenemos streaming, así es que puede ver toda nuestra programación en directo por uchiletv.cl. Les recordamos además, porque estamos ávidos de poder leerles y escucharles, que tenemos nuestros canales, nuestras redes sociales abiertas para ustedes también. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, a través de la cuenta Uchile TV, y por supuesto nos pueden escribir al correo electrónico canaluchiletv@uchile.cl. Y antes de comenzar la conversación con los invitados de hoy, vamos a revisar algunos datos respecto al tema de hoy en nuestra sección El Explicómetro. ¿Cuáles son las empresas que desarrollan encuestas? ¿Por qué han sido cuestionadas? ¿Qué aspectos han estado midiendo? ¿Y qué resultados han arrojado durante el último mes? Bueno, estas son algunas de las preguntas que responderá a partir de ahora el periodista Aldo Vidal en la siguiente cápsula. Durante los últimos meses han aparecido varias encuestas respecto al plebiscito de salida de la nueva Constitución y también a la evaluación del gobierno de Gabriel Boric. Respecto a los resultados, por ejemplo, de las opciones apruebo y rechazo y del bajo apoyo que está teniendo el gobierno de Boric, han aparecido algunas dudas respecto a si efectivamente estas encuestas están funcionando y recogen la realidad del país. Algunos apuntan a la metodología de estos sondeos, diciendo, por ejemplo, que en el caso de la nueva Constitución es difícil que puedan anticipar el real escenario considerando factores nuevos, como por ejemplo el voto obligatorio. Existen al menos 4 instituciones que se dedican a realizar encuestas de manera frecuente. CADEM, cuya frecuencia es semanal, Pulso Ciudadano, que aparece cada 15 días, Criteria, que aparece una vez al mes, y Panel Ciudadano y Data Influye, que no tienen una frecuencia fija. Durante el mes de abril del 2022, todos estos sondeos muestran un marcado auge de la opción rechazo en el caso del plebiscito de salida de la nueva Constitución y también una baja en el apoyo al gobierno de Gabriel Boric. Este dato llama la atención porque en el mismo periodo, tanto en el gobierno de Sebastián Piñera como de Michelle Bachelet, las cifras de apoyo eran mucho más altas, pues según los especialistas se trata del periodo de luna de miel. Existen dos focos donde se han concentrado las encuestas. Por un lado está La Moneda, donde se ha evaluado tanto el desempeño del presidente como de su gabinete y además las medidas económicas y sociales que ha propuesto. Por otro lado está la Convención Constitucional, donde las encuestas se han dedicado a preguntar sobre cuáles son las posibilidades del apruebo o rechazo de la nueva Constitución. Si bien los cuestionamientos a las encuestas tienen que ver con algunos fallos recientes que ocurrieron en las elecciones primarias y presidenciales anteriores, y aún existen ciertas dudas respecto a cómo se realiza la metodología de estos sondeos, cómo se presentan los datos, cómo se elaboran las muestras, el hecho de que todos los sondeos apunten hacia más o menos los mismos resultados puede tener que ver, en el caso del gobierno, con la crisis económica y de inseguridad que hemos vivido durante los últimos meses, y en el caso de la Convención Constitucional, los expertos apuntan a errores comunicacionales de parte de los propios convencionales a la hora de dar a conocer las propuestas y el trabajo que realizan. Esto fue el Explicómetro de esta semana. Bueno, y hemos llegado al momento en el cual vamos a desarrollar una conversación, vamos a pedir opiniones, puntos de vista, reflexiones sobre
lo que está ocurriendo con el proceso constituyente por un lado, pero por supuesto también con estas percepciones que se instalan y cuál es el rol que juegan en ella las encuestas. Vamos a saludar a dos invitadas que son absolutamente pertinentes para conversar sobre este tema. En primer lugar, a la directora de Public Affairs, Encuesta Pulso Ciudadano, Victoria León. Victoria, muchas gracias por poder conversar en Palabras Ciudadanas de Chile TV. Hola, gracias a ti por invitarme. Y saludar también a Ana San Martín, que es la jefa de carrera de psicología de la Universidad Estatal de O'Higgins, es psicóloga, diplomada en métodos de investigación social y magíster en ciencias sociales, que cuenta además con una amplia experiencia en el diseño y evaluación de instrumentos de medición. Ana, gracias por estar en Palabras Ciudadanas de Chile TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, quería partir, antes de entrar al tema de la convención, por una pregunta que creo que nos puede ayudar a situar en la conversación. La pregunta es, ¿qué deberíamos esperar de las encuestas que actualmente se están publicando? ¿Son predictoras de la realidad? ¿Cuál es en realidad su aporte? Y por lo tanto, ¿de qué manera debería la ciudadanía relacionarse con ellas? Victoria. Bueno, es muy importante también que tengamos expectativas realistas respecto de las encuestas. A veces se asume que las encuestas son predictoras 100% o a veces se asume que son materiales de segunda categoría. En este caso nosotros pensamos que una encuesta lo que hace es sacar una fotografía del momento respecto de una tendencia. Y eso estamos viendo una tendencia, uno ve qué pasa con esa tendencia en este momento, pero de aquí a que ocurra la situación pueden ir cambiando los escenarios, o sea, es una fotografía actual y es también mucho de la percepción. En general, nosotros le preguntamos a la gente qué piensa, cómo evalúa, qué siente, cómo ve tal situación. Es difícil pensar que alguien diga voy a votar, por ejemplo, y que todo el mundo que te diga que va a votar va a ir a votar, o que todo el mundo que te diga que va a votar por A va efectivamente a ir ese día a votar por A. Entonces, las encuestas, nosotros al menos las entendemos como una herramienta útil, una fotografía del momento y que aporta para el debate ciudadano, que ese es como en el fondo el gran objetivo de generar datos. Por lo tanto, el señalamiento de una suerte de, bueno, tú lo decías con las mismas palabras, de tendencia, lo cual no equivale necesariamente a una predicción matemática de cómo va a ser el futuro. Claro, porque a nosotros en este rubro y en esta área en esta disciplina, y me imagino que Ana también puede estar de acuerdo conmigo, creen que nosotros tenemos una bolita de cristal y que podemos predecir 100% lo que va a ocurrir, y eso en encuestas políticas, como en cualquier otro tipo de encuesta, no es así, porque las encuestas en general lo que hacen es medir en el momento. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que si la elección fuese hoy día, bajo estas condiciones, vamos a tener estos valores. Y la ventaja que nosotros tenemos es que los estudios anteriores que hemos hecho, cercanos a la fecha de las elecciones, estas predicciones han sido cercanas a lo que se obtuvo. Y eso tampoco es azar, como decías tú, eso no es como que nosotros pudimos predecir mágicamente lo que pasó, sino que hay un trabajo metodológico anterior, hay un diseño con las preguntas para que no fuesen tendenciosas, hay un modelamiento también, y también nosotros como trabajamos al menos en Activa Impulso Ciudadano, trabajamos con un panel que son no probabilísticos, también tenemos un ejercicio posterior de hacer ponderaciones, revisar los datos, o sea, no es que nosotros tiramos un dardo y tiramos resultados, al contrario, hay un trabajo largo, una preocupación por la elaboración del dato y lo que hacemos es, como te decía, una fotografía que nos permite tener una idea de cómo la ciudadanía está evaluando o se está posicionando frente a ciertos fenómenos en general políticos. Ana, ¿qué decir sobre este tema? Bueno, es bien interesante lo que dice Victoria porque, claro, si bien con las encuestas se apunta de cierta forma a predecir algo, en términos metodológicos es súper complejo hacerlo porque sabemos que no nos estamos acercando a predecir, como dice Victoria, sino más bien a obtener resultados de un momento en particular. También algo que señala Victoria, que yo creo que es algo fundamental y es
es como también a lo que yo me dedico y lo que trabajo, que tiene que ver con cuál es la metodología detrás de una encuesta. Vemos hoy día encuestas que hacen, digamos, 50.000, o sea, perdón, 4.000 llamados telefónicos y les contestan 700 personas. Entonces, en ese sentido, por un lado, todas las instituciones que tanto en investigación como en opinión pública, que nos dedicamos a hacer encuestas, tenemos que tener súper conscientes y ser súper transparentes también con las metodologías, los métodos, las técnicas que utilizamos para llegar a las muestras con las que trabajamos, porque si nos dedicamos a intentar o si nos queremos acercar a la realidad de alguna forma, tenemos por un lado que entender que queremos utilizar los procedimientos adecuados para hacerlo, pero por otro lado también tenemos que ser transparentes en cómo lo estamos haciendo para que las personas puedan juzgar con sus propios ojos y también los técnicos y técnicas puedan hacerlo respecto a qué tanto se están acercando realmente estos resultados a lo que es la realidad. ¿Cómo se hacen cargo los diseños metodológicos de las encuestas de el cambio del universo electoral? Por ejemplo, está demostrado que en las elecciones presidenciales, y volvió a ocurrir esta vez, nos va exactamente a votar la misma gente en la primera y en la segunda vuelta. No solamente hay un aumento, sino que también hay personas que van en una de las dos vueltas y no en la otra, ¿no? Y por el otro lado, ahora tenemos por primera vez en muchos años nuevamente un plebiscito con voto obligatorio. Esos desafíos metodológicos, ¿no? De poder interpretar una tendencia cuando cambia el universo. ¿Cómo se afrontan? Victoria. Bueno, es fundamental lo que preguntas porque desde un tiempo a esta parte el voto voluntario y al principio cuando fue este cambio de voto obligatorio a voto voluntario fue un remesón en los estudios de opinión y en la manera de hacer encuestas, sobre todo encuestas políticas, digamos. Fue un remesón y un problema que al principio costó enfrentar. Pero que a medida que han habido más elecciones, la forma de hacer estudios nos hemos ido adaptando a esto. Y nos hemos ido adaptando de varias formas. Y una de las formas que nosotros hacemos, al menos en Pulso Ciudadano, y que nos ha funcionado bastante bien, es trabajar con algo que nosotros llamamos el votante probable. Es decir, toda persona mayor de 18 años eventualmente puede ir a votar. Pero ¿cuáles son las probabilidades que esa persona efectivamente el día de la elección vaya, se levante y emita un voto? Y esa probabilidad pasa por muchos factores. Hay muchos factores que pueden jugar ahí, desde la naturaleza de los candidatos, las noticias que quizás escuchas ese mismo día, hay gente que ese mismo día puede cambiar de opinión, pero en general nosotros podemos ver una tendencia a partir de ciertos comportamientos históricos. Es decir, si la persona históricamente ha ido a votar, es mucho más probable que vaya a votar en la próxima elección. Si la persona está altamente interesada en, en la elección que se está ocurriendo, también es muy probable que vaya a votar. Por ejemplo, hay elecciones que son locales que generan menos interés en la ciudadanía y lo vimos, por ejemplo, en la segunda vuelta de la elección para gobernadores en Chile, que se dio en varias regiones, como efectivamente mucha menos gente fue a votar, versus otras elecciones que la ciudadanía considera más relevantes, como la elección presidencial en la segunda vuelta, donde mucha más gente se vio motivada a levantarse ese día e ir a votar. Y en tercer lugar, también tiene que ver con qué tan decidido tiene la persona un voto. Porque si la persona históricamente ha ido a votar, pero para una elección no está muy decidida de respecto de por qué opción votar, es mucho menos probable que efectivamente vaya, a pesar que anteriormente sí lo ha hecho. O sea, que la elección tenga interés, que le genere interés y que además tenga más o menos una opción clara. Muy poca gente va a ir a votar nulo o blanco en una elección. La mayoría de las personas va porque tiene una opción ya decidida o medianamente decidida. Y esos son los factores que nosotros estamos usando a nivel de nuestra encuesta para poder predecir una cantidad de personas que va a ir a votar y en función de eso hacer la comparativa entre qué pasa si todo el mundo fuese a votar, si todo el padrón efectivamente fuese a ejercer su derecho versus una fracción que llamamos el votante probable. Sí, bueno, se instala, Ana, la idea de un apoyo creciente al rechazo y de un apoyo decreciente al apruebo, ¿no? Y como decía Victoria, bueno, las dificultades que han tenido las encuestas en los últimos años hacen que
que muchas personas no reciban estas proyecciones como si fueran ciertas, más bien ofrecen resistencia y lo dicen, ¿no? Esta típica frase de no sé qué tan confiables son las encuestas, pero bueno, es la tendencia que está instalada. Quería preguntarte cómo ponderar esa tendencia que se instala o esta idea que se instala en la opinión pública y cómo también desde el punto de vista del trabajo de las encuestas se puede hacer un acompañamiento de esto. Vuelvo a insistir, es una elección bien inédita, donde solo hay dos alternativas, donde también las personas construyen percepción sobre la base de los microclimas familiares o sociales en los cuales se desenvuelven, y en donde por lo tanto suele haber una suerte de, no sé cómo decirlo, pero de diferencia entre las cosas que uno percibe en su entorno inmediato y los que a veces puede apreciar en la opinión pública. Sumo a esto el tema de las líneas editoriales de los medios, que es otro factor que lleva a que las personas puedan tener una cierta confusión. Bueno, desde el punto de vista del trabajo científico, ¿no? ¿Cómo se puede acompañar o qué decir cuando la ciudadanía se ve enfrentado a un proceso como este, donde llegan tantas señales a veces contrapuestas respecto a qué situación tenemos? Yo creo que, bueno, esto es más, digamos que viene un poco más desde mi disciplina, que obviamente si una persona percibe algo y luego le muestran otra cosa, se va a producir una disonancia súper importante ahí y la gente va a tender a rechazar esa respuesta. Por ejemplo, si la gente dice, no, pero yo y todos mis amigos vamos a votar a prueba y estamos convencidos, y bueno, viene luego la encuesta y dice que no, que en verdad está ganando el rechazo, entonces se produce esta disonancia y la gente obviamente va a tender a ser más oposicionista a lo que estén diciendo las encuestas. Pero en este proceso también es súper importante, como decía, recalcando también lo que decía antes, que las encuestas y que las empresas que hacen las encuestas, las instituciones que se dedican a hacer las encuestas, sean súper conscientes y transparentes en lo que están haciendo, porque de esta forma dan la señal positiva. Si tú eres transparente, por ejemplo, con todos los procedimientos que estás usando, además de estar comunicando la información, estás dando como esta idea de que otras personas también pueden juzgar tu trabajo. En cambio, o si tú no entregas nada de información sobre lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, entonces la gente va a tender mucho más a creer que lo que está pasando ahí es algo raro. Si tú no explicitas de dónde vienen las personas que responden tu encuesta, o cuál es tu margen de error, de muestreo, por ejemplo, o cuál es, no sé, el grado de confianza, etcétera, es súper difícil que la gente quiera confiar en estos instrumentos, que también son súper importantes. Uh-huh. Voy a dejar afuera de esto a Pulso Ciudadano porque, como decía Victoria, ya tiene un prestigio en su capacidad de adelantar escenarios, pero aunque sea antemano la respuesta, igual voy a hacer la pregunta. ¿Uno podría disfrazar de encuesta una operación política para influir en el estado de la opinión pública o para modificar el curso de los acontecimientos, Ana? Yo creo que es una respuesta súper difícil de responder porque generalmente todas las personas tenemos intenciones políticas. O sea, yo no creo que haya nadie que se dedique o ande por su vida sin tener ningún tipo de intención respecto a lo que espera encontrar. Ahora, una cosa es que tengamos intenciones y que o hagamos que nuestras intenciones se vean en lo que estamos haciendo. O sea, si yo hago una encuesta y encuentro que tal porcentaje de personas no está de acuerdo, bueno, tendré que reportarlo de esa forma y no, por ejemplo, obtener más muestras para sesgarlas en un sector, etc. Y eso es súper importante porque ciertamente lo que la gente ve en la prensa puede tener algún tipo de impacto en su comportamiento, pero también puede que no. Entonces, por eso es tan importante, como decía, que se transparenten los procedimientos y que también la gente tome la medida de lo estimado como lo que sale ahí, como que igual mire con duda y que sea capaz de juzgarlo. Pero por otro lado, claro, tenemos este escenario nuevo, como decías tú, que es súper diferente al anterior, porque antes las elecciones eran más bien una variable que podía cambiar, porque la gente podía decir, ok, yo voy a ir a votar, pero no voy a ir a votar. Pero en esta ocasión la gente sí está obligada a votar. Entonces, en vez de generar una opinión en las personas, como lo hacemos cuando preguntamos cosas sobre las cuales la gente no tiene una opinión como cierta, en este caso sí les estamos preguntando algo a lo que se van a tener que enfrentar. Bueno, por eso estamos haciendo, entre otras cosas, este programa, ¿no? Porque queremos aportar con nuestro granito de arena que también la ciudadanía, quienes nos están viendo,
que no solamente son televidentes, son al mismo tiempo ciudadanos, puedan comprender mejor cuál es el rol de las encuestas, cómo se construyen y por supuesto de qué manera nos contribuyen a formarnos un juicio sobre lo que nos está sucediendo colectivamente. Obviamente la pertinencia de esto está completamente atravesada por el proceso constituyente y por el plebiscito del 4 de septiembre. Vamos a conversar más directamente sobre este punto luego de una pausa. Estamos en Palabra Ciudadana Chile TV, vamos y volvemos. Y estamos de vuelta en Palabra Ciudadana Chile TV, acompañándoles en todo el país, hoy conversando con Victoria León de Pulso Ciudadano, con Ana San Martín de la Universidad O'Higgins, para conversar sobre lo que está ocurriendo con las encuestas y de la manera que nos acompañan en este proceso constituyente. Bueno, Victoria, a la luz de la experiencia que ustedes tienen, al momento de la transmisión de este programa, nos van a faltar todavía 16 semanas para el plebiscito. Los políticos dicen que a veces un mes en política es una eternidad. Bueno, pregunto lo mismo respecto a las encuestas y respecto a las opciones de voto. ¿Qué tan sólida es esta tendencia que ustedes han descrito en los siguientes, perdón, en los últimos estudios y de qué manera uno podría decir que ese escenario podría sostenerse o modificarse en todo el tiempo que falta para el plebiscito? Es una excelente pregunta y una excelente manera de interpretar los datos también, tomando un poco lo que hablábamos en el bloque anterior sobre analizar los datos y darles cierta consistencia. Em, lo que vemos ahora sí es claramente una tendencia. Hablamos de tendencia porque hemos realizado distintas mediciones en los últimos meses y hemos visto cómo los resultados se han ido diferenciando y marcando más. Pero ¿cuál es lo importante también de analizar esta información? Es que tenemos un gran porcentaje de gente que no sabe efectivamente por quién va a votar. Y como tú dices en política, poco tiempo puede cambiar mucho las cosas y en este caso hay una gran masa que todavía no tiene muy claro su voto. Y ese grupo de la población todavía está dispuesto o dispuesta a ser convencido por una de las dos opciones, sobre todo considerando también lo que hablábamos hace un rato sobre la obligatoriedad del voto y cómo eso va cambiando también el comportamiento electoral y el padrón electoral. Entonces, creo que todavía no hay nada sellado, hay una tendencia y creo que la tendencia es importante de revisar, pero también podemos ver que en estudios de elecciones anteriores habían ciertos procesos electorales que estaban muy definidos, que la diferencia realmente era irremontable, como cuando nosotros medimos el apruebo o rechazo del plebiscito 2020, nosotros empezamos con predicciones de 65, 70, 72 a favor del apruebo. En ese momento no llamaron locos, pero anduvimos, entonces como era una tendencia que se notaba que era bastante irreversible, con el rechazo teniendo 25, 27, menos de 30 puntos porcentuales. En este caso, creo que todavía no estamos frente a una tendencia tan notoria, no estamos frente a un escenario tan dicotómico y también estamos frente a un momento en el cual todavía no hay claridad respecto del producto final por el que se va a votar y que claramente hay todavía espacio para que la gente, estamos hablando de más o menos un 30% de la gente que todavía no sabe si votaría apruebo o rechazo. Y ahí los errores y los aciertos de cada uno de los bloques va a ser fundamental. Cómo lleven a cabo la campaña, cómo se presente el resultado final de la Constitución hacia la población y por supuesto ahí estaremos siempre midiendo y viendo cómo se da esta tendencia y si se mantiene, si cambia, porque de repente pasan cosas en la política, un error o un acierto que efectivamente puede cambiar la trayectoria de una elección. Y lo vimos también en la presidencial y cómo eso sí juega un rol fundamental en este proceso. Sí, bueno, debo confesarles que yo como periodista tengo algunas contradicciones o dudas respecto a la relación de las encuestas con este momento del proceso constituyente. Y bueno, justo tengo la suerte de conducir un programa donde les puedo preguntar a ustedes para que me las aclaren, pero bueno, tiene que ver con el rol también que uno juega como periodista en transmitir la información a la ciudadanía. Lo primero es preguntar por algo que todavía no existe, ¿no? Que es el texto final de propuesta de constitución, porque
Me imagino que cuando uno pregunta por una elección, ya cada uno de nosotros tiene en el imaginario la trayectoria del candidato y de la candidata o de los candidatos y por lo tanto construye su preferencia sobre esta base. En cambio acá se ha venido haciendo la pregunta respecto a cómo se va a votar en el plebiscito de salida antes que el texto escrito o definitivamente escrito. Esa es una primera pregunta respecto a cómo lo ven, o quisiera quedarme aquí más bien respecto a cómo lo ven, y simplemente para finalizar acompaño una hipótesis que plantea el convencional y también persona con experiencia en los medios de comunicación, Patricio Fernández. Él dice, me da la impresión que le están preguntando a la gente por el desempeño de la convención, pero no por el resultado del texto. Y lo que él dice es que él tiene un juicio crítico de cómo se ha comportado el órgano del cual forma parte, pero que sin embargo considera que el texto que se está terminando de escribir es un texto más que razonable y que debería ser apoyado. Ana, ¿cómo enfrentar esto también? ¿No? Porque, bueno, si a mí me preguntan si apoyo un texto que todavía no está finalizado, es raro que yo pueda pronunciarme sobre eso y sin embargo sucede, ¿no? Sí, aquí pasa algo que es bien curioso, sobre todo con las encuestas que preguntan, como decía Victoria, por ejemplo, sentimientos, Mm. creencias, etcétera, y es que muchas veces no podemos acceder directamente a estas como creencias o a estos sentimientos de las personas. Nosotros trabajamos generalmente más en psicología que en otras ciencias sociales, sobre todo, con algo que llamamos variables latentes, que es que nos acercamos a la variable que queremos medir a través de otros indicadores, digamos, del comportamiento de las personas o de cómo actuarían frente a ciertas situaciones. En ese sentido, quizás se puede estar dando esto en esa idea, que quizás se está evaluando más bien un desempeño, pero lo cierto es que la gente igual va a tener que ir a votar. Entonces tú le puedes preguntar cuál es su intención de voto y eso no está mal, porque Mm. van eventualmente que tener que ir a hacerlo. Solo que en qué se está basando ese voto es lo que está cambiando en este momento, porque como decías tú, ahora la gente está viendo cómo se desempeña la Constitución y sobre todo a través de los medios que se informa, que puede ser diversos, con diferentes líneas editoriales, etcétera, pero ya cuando nos vayamos acercando un poco más al momento, cuando ya esté el escrito, va a ser otro proceso completamente diferente, porque van a empezar, por ejemplo, las campañas del apruebo y el rechazo. Entonces, en este momento, igual le podemos preguntar a la gente por qué va a votar, pero quizás sí podríamos, y también es lo que se está haciendo, según entiendo, que se le pregunta por cuál es el desempeño de la convención o cómo ellos evalúan o cuál es la confianza que se tiene en la convención. Entonces, yo no me animaría a desacreditar de toda la encuesta, pero sí tener en cuenta estas cosas al momento de leer los resultados, como decía, que es que estamos todavía súper lejos del proceso de votación y de que empiece la campaña como tal. Ujú. Sí, si me Victoria, permite, sí, sí, si me permites adelante. agregar, sí, lo que decía Ana es muy relevante respecto de la variable latente y de cómo medimos en realidad este tipo de información. Quizás está un poco más técnico, pero cuando nosotros hacemos análisis de encuestas, cuando estudiamos la encuesta en sí mismo como una disciplina, digamos, tenemos una cierta cantidad de variables que las personas que consideramos a la hora de que la persona responda. Y siempre está, aparte de recordar, reflexionar y también la emotividad y la conexión emocional que la persona tiene con la pregunta, ya sea una pregunta de política o de cualquier otro aspecto. Considerar que las respuestas que nos dan las personas, así como también su comportamiento en la vida normal, fuera de las encuestas, tiene un plano racional y un plano emocional. Por lo tanto, efectivamente, van a haber temas donde ambos se entrecruzan y lo que decías tú, puede ser que las personas consideren que el texto está bien escrito, pero también consideren que el proceso no ha sido lo que esperaban y que eso les juegue en contra o a favor de una u otra opción. Y también lo hemos visto en cómo lo estamos midiendo, porque también lo preguntamos aparte sobre la evaluación de la convención y vimos que la gente tenía muchas expectativas cuando partió esto, tenía muchas expectativas y esas expectativas muy rápido se cayeron. Obviamente hay ciertos elementos comunicacionales propios de la convención y también eventos que nadie pudo prever, como el tema del constituyente Rojas Vade y otros Ujú. externos que jugaron en contra de la convención. Pero efectivamente, la emocionalidad y la racionalidad van de la mano, no solamente en contestar la encuesta, pero sí también en este proceso. Y respecto también de lo que preguntamos, es distinto también tener en cuenta que no hay un producto final o la calidad del producto final todavía no se ha conocido. Entonces, lo que nosotros decimos es, si
normalmente para las elecciones nosotros ya conocemos los candidatos, el candidato no va a cambiar, entonces preguntamos si la elección fuese el domingo, ¿por quién votaría usted? Ujú. ¿Cierto? Y en este caso lo que nosotros estamos preguntando es, con la información que hasta ahora conoces y con la información que hasta ahora maneja, ¿cuál, cuál sería tu opción? ¿Por cuál opción te estarías inclinando? Que no es exactamente lo mismo, es una sutileza, pero que Es muy efectivamente nos ayuda, relevante, sí. es muy relevante, porque nosotros no le estamos diciendo a la persona cómo va a votar si es que la elección fuese el domingo, sino que hasta ahora, con lo que yo sé, cómo estaría votando. Y lo que yo sé puede cambiar mañana o pasado cuando haya un producto final, puede cambiar cuando empiecen las campañas a favor del apruebo o de Ujú. rechazo. Ese conocimiento, esa información puede ir variando y puede reforzar mi voto o puede cambiar mi voto. Ujú. Bueno, esto que voy a preguntar, Ana, lo estudiamos también en las escuelas de periodismo, ¿ah? Es también un tema de la teoría de la comunicación. ¿Qué capacidad tienen los medios de comunicación o cuánta capacidad tienen de incidir en la opinión de las personas? Y te hago esta pregunta porque desde la convención se ha acusado una, comillas, campaña de desprestigio, y además me voy a hacer cargo yo de esta afirmación. A estas alturas del partido parece evidente que la gran mayoría, al menos de los canales de televisión y de los medios escritos, tiene una línea editorial proclive al rechazo. Bueno, frente a esto, ¿cuánto incide toda esta situación en el punto de vista de las personas o de qué manera ellos van construyendo finalmente su intención de voto y su decisión de voto? Lo que pasa es que aquí, obviamente, la prensa o los medios por los cuales se informa la gente, que podrían no ser la prensa, definitivamente van a dar cuenta o van a tener, no voy a decir influir, pero porque no me gusta mucho la palabra como de la influencia, pero sí podemos decir que tal vez puede tener algún pequeño impacto o algún impacto en cómo la gente opina o piensa. Pensemos que en ciencias sociales se estudia ampliamente el tema de la agenda, cómo las Ujú. agendas políticas o las agendas editoriales se van cambiando. Por otro lado, también nosotros tenemos evidencia o hay estudios en Chile que dan cuenta de que ciertos medios tienen líneas editoriales sesgadas hacia ciertos sectores. Por ejemplo, al hablar de qué tipo de personas aparecen en la prensa cuando hablan de un tema, encontramos que hay ciertos medios que muestran a más personas de derecha que de izquierda. Esas cosas se han estudiado en Chile y existe esa información. Ahora bien, siempre todas estas opiniones políticas van a estar permeadas por las propias opiniones. O sea, yo no me imagino, aquí ya dando, digamos, un caso extremo, no me imagino una persona del PC que solo por ver, no sé, un medio que creen que es de derecha va a cambiar su opinión, porque también están esas opiniones que son más estructurales, sobre todo en política. Ahora yo creo que en Chile, sobre todo, como se está viviendo esta crisis política de la confianza en las instituciones en términos generales, obviamente como los medios tratan un tema puede tener mucho más impacto en cómo la gente va a opinar sobre algo. Entonces, por eso los medios tienen que tener alta responsabilidad, pero las personas también tienen que poder discernir, porque tampoco digamos que la gente no sabe, sino que la gente también tiene la capacidad de discernir sobre lo que se está informando. Ujú. En ese sentido, yo no juzgaría como que las personas son esta idea de un borrego que va a observar cualquier cosa que venga en la prensa, es porque la gente tiene capacidad de juicio, pero también ciertamente si vemos a todos los medios tratando un tema de la misma forma, quizás eso va a influir en las personas, sobre todo las personas que tienen posiciones más medias, políticamente hablando, respecto a su opinión. Ujú. Bueno, estamos llegando al final, y quiero hacer una pregunta que sea de antemano que no, que a la que no se le puede pedir una respuesta precisa. La quiero situar solamente en el ámbito de las percepciones, ¿ah? Victoria, si tú piensas que la ciudadanía está a estas alturas del partido bien informada respecto a qué es lo que va a tener que decidir el próximo 4 de septiembre, y te lo digo porque incluso nosotros los periodistas hemos tenido que ir aprendiendo cuál es la estructura de una constitución, cuál es la relación jerárquica entre los artículos, de qué manera inciden en la vida cotidiana de las personas, bueno, y así sucesivamente. ¿Tenemos una ciudadanía a estas alturas lo suficientemente informada respecto a cuál es la encrucijada sobre la que tienen que pronunciarse ese día? Claro, como decías tú, ahí es difícil responder una pregunta así, Ujú. pero fíjate que nosotros hemos preguntado también qué tan
qué tan informada la persona se siente respecto de los temas de la convención. Y es importante también ver que más o menos los porcentajes de gente que tiene decidido su voto son más o menos similares a los porcentajes de gente que se encuentra informada, por ejemplo, o que se encuentra interesada. O sea, una cantidad de la población se encuentra muy interesada en lo que está pasando y un porcentaje similar se considera informado o informada sobre lo que está pasando. Entonces, eso lo hemos preguntado varias veces y eso a nosotros nos da a entender que en la medida que te interesa el tema, te estás informando, pero hay un tercio más o menos de la población la cual no siente interés en el tema, no sabe por quién votar y efectivamente es equivalente el porcentaje de gente que realmente se considera que no está informada y pareciera ser que tampoco hay mucho interés de informarse. O sea, nosotros podemos ver en nuestra vida diaria también que hay gente que tú le preguntas y te puede dar un discurso sobre lo que está pasando, se saben todas las discusiones, gente que sí algo sabe y que está más o menos ahí al día, y gente que no tiene idea ni siquiera cuánto tiempo llevan, quiénes son, o sea que realmente no se ha sentido representada por el proceso y no ha sentido mayor interés por el proceso, y eso hace que que la información, si bien está disponible, está en los medios, al menos en los medios grandes se habla de esto, es información que simplemente pasa, pero no se absorbe. Entonces la gente realmente no se siente con la capacidad de hablar de esto y tampoco siente mucho interés en averiguar más. O sea, no lo sé y tampoco me interesa mucho, digamos. Eso es como un perfil. Y es un perfil grande sobre todo considerando que tenemos una elección que es obligatoria y que además implica una multa. O sea, como si uno no va a votar, puede recibir una sanción económica. Y eso es algo que yo creo que ninguna persona, menos en este momento, va a querer. Pero también pues, hay que balancear ahí el interés que se tiene con la elección y el riesgo de recibir una multa, que imagino que Sí. no es la idea. Misma pregunta para Ana, porque es primera vez en la historia de Chile que nos toca votar sobre una constitución. Obviamente, por una cosa mínima de respeto, no voy a incluir aquí el plebiscito de 1980, pero es la primera vez en la historia, por lo tanto, ni siquiera podemos apelar a la memoria histórica para una situación como esta. Ana. Y como dice Victoria, yo creo que hay harto desinterés en general por la política últimamente, sobre todo lo hemos visto en los últimos años en nuestro país, y obviamente eso va a mermar o va a impactar o tener relación con cómo se informa la gente o cuál es su opinión sobre la convención. Cuando uno tiene conversaciones con personas en el día a día, hay, como decía Victoria, de las personas que saben todo, han visto todas las discusiones, etcétera, hasta personas que tú le preguntas y han escuchado algo, o ya sea de que está ganando el rechazo, o tienen información súper básica sobre algo que escucharon en la noticia. Entonces yo creo que va a ser como necesario o va a ser súper importante el trabajo que hagan desde la convención y en verdad también desde otros lugares para informar a la gente sobre el proceso y que también, como decía Victoria, esto es un voto obligatorio, entonces la gente va a tener que ir y a pesar de que esto tenga una sanción, igual van a tener que votar. Entonces tenemos que esperar que la información llegue, como tú decías, van a faltar 16 semanas, entonces debería empezar pronto, me imagino, una campaña de informar a la gente a través de diferentes medios, porque por otro lado también no todos nos informamos de la misma manera, o sea, hay gente que ve televisión, hay gente que escucha radio, gente que solo utiliza redes sociales, y ese trabajo va a ser súper importante. Bueno, estamos llegando al final del panel, no ha sido el programa, pero queremos agradecerle porque siento que ha sido súper pedagógico este espacio y creo que estamos contribuyendo también desde Palabras Ciudadanas o Chile TV a tener una posición lo más informada posible respecto a esta encrucijada histórica para el país del próximo 4 de septiembre. Agradecer a la directora de Public Affairs de Encuesta Pulso Ciudadano, Victoria León. Victoria, muchas gracias y que estés muy bien. Gracias a ti. Y agradecer también a Ana San Martín, jefa de la carrera de Psicología de la Universidad Estatal de O'Higgins. Muchas gracias, Ana, que estés bien. Muchas gracias. Y ahora vamos a revisar un resumen preparado por Valentina Rosas, subdirectora de la organización Tenemos que Hablar de Chile, que explica qué pasó en la Convención Constitucional durante la última semana.
Finalmente, esta semana se terminó el debate sobre las normas propuestas por las distintas comisiones temáticas para el borrador de nueva Constitución. Sobre las normas propuestas por la Comisión de Derechos Fundamentales, esta semana se votaron las últimas normas y se aprobaron aquellas referentes a la vivienda, salud, educación, pensiones, entre otros temas. En educación se estableció que su acceso será universal en todos sus niveles y que la educación será obligatoria desde la educación básica hasta la educación media. Respecto a la salud, se estableció que el Sistema Nacional de Salud podrá atender prestadores tanto públicos como privados y que finalmente será la ley la que regule los requisitos y procedimientos para que los privados sean parte de este sistema. Y sobre la vivienda, se estableció que el Estado puede tomar parte en el diseño, la construcción, la rehabilitación y otros temas sobre vivienda, pero que para ello deberá prestar especial atención a las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Y ya yendo hacia los últimos días de la semana, el día jueves se rechazaron todos los artículos propuestos por la Comisión de Pueblos Indígenas. Algunos convencionales argumentaron que muchos de los temas propuestos ya estaban en normas aprobadas. Sin embargo, este rechazo generó algunas tensiones en el Pleno. Y el día viernes se aprobaron las últimas normas de la Comisión de Sistemas de Justicia y por su parte el día sábado las últimas normas sobre medio ambiente. Junto con esto queremos destacar que la participación ciudadana o popular ya se encuentra contenida o nombrada en al menos 21 normas de este borrador de nueva Constitución y que puedes revisar todo el detalle en nuestra web tenemosquehablardechile.cl. Y ya con el trabajo de todas las comisiones temáticas cerrado y habiendo entregado este borrador de nueva Constitución, comienza una etapa clave y final para el proceso constituyente, donde empieza la redacción de las normas transitorias, la armonización de todas las normas ya aprobadas y la redacción de lo que será el preámbulo de esta propuesta de nueva Carta Magna. Con esto nos vemos hasta la próxima semana. Y estamos llegando al final de esta edición número 38 de Palabra Ciudadana a través de Uchile TV. Recordarles en el momento de la despedida que estamos transmitiendo a todo el país y en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Y recordarles también que estamos presentes a través de nuestro sitio web en uchiletv.cl, en nuestras cuentas de Twitter e Instagram de Uchile TV, además de Facebook, y en el correo electrónico canal uchiletv@uchile.cl. Recordarles, por último, que pueden buscar, encontrar y volver a ver todos nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Que estén muy bien y hasta una próxima edición de Palabra Ciudadana.